Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Intermoda les da la más cordial bienvenida a los asistentes que nos acompañan de manera presencial y a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que durante nuestra edición 73 estamos trabajando bajo un formato híbrido y apegados a los protocolos de seguridad sanitaria que nos indican las autoridades. Para concluir con nuestro programa del día de hoy, les presento a nuestra siguiente speaker. Ella es diseñadora y empresaria mexicana. Gabriela es fundadora de la marca de calzado María Luna, la cual ha participado en pasarelas internacionales como el Miami Fashion Week, en colaboración con la diseñadora Vero Díaz, así como en México Fashion Show en Cancún y en Guadalajara, y en Nicaragua diseña. Bienvenida, Gaby. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar y le quiero dar las gracias a Intermoda por esta invitación a ser parte de este grupo de charlas, que cuando empezamos hace 6 meses esta negociación para mi participación, pusimos el título del secreto de Cenicienta. Sin embargo, de aquel entonces a hoy, la situación ha cambiado. El COVID ha venido a reformar todo lo que es nuestro esquema de pensamiento y de elaborar. Mark Twain, que es el autor de la obra Tom Sawyer, nos dijo alguna vez que los días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que descubres para qué. Actualmente, la situación nos pone ante un reto, pero el éxito no es vencer siempre, es no desanimarse nunca. La situación del COVID nos tiene temerosos sobre sobrevivir como raza humana, pero también sobrevivir como fabricantes, sobrevivir como diseñadores. Y la moda hoy más que nunca está teniendo el reto más grande que haya podido presenciar. Además, era algo que nadie esperaba. Y hay algunas formas que a mí, en lo personal, me han funcionado y quisiera compartirla con ustedes. Lo primero es compartir cuál fue la primera pregunta que como negocio nos hicimos, y es ¿cómo se ve el futuro para la industria de la moda? Una de las cosas que es muy importante saber es que hay que producir bajo demanda. Hoy se nos iría muchísimo de nuestros recursos en almacenamiento, en comprar los insumos. Por lo tanto, el producir bajo demanda nos lleva a hacer colecciones por orden de compra. Hace poquito veía yo en una de las influencers más famosas de México que lanzó su línea de bolsos pre-order. Cuando lanzó esta propuesta, la verdad la respuesta empezó muy lenta y de repente se le acabaron sus bolsos en 3 días. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que la gente hoy ya tiene otro pensamiento. Las personas hoy ya saben que pueden comprar y confiar en las marcas, pero también están cuidando el planeta y saben que todas las empresas están pasando por una etapa de reajuste. Hay que propiciar las ventas en línea. Esto significa que hoy más que nunca hay que impulsarnos por medios digitales. La gente no está pudiendo comprar presencialmente, por lo tanto, es la manera que tú te comuniques vía las redes cómo vas a llegar a tu público. Hay que dar una propuesta de valor. Hoy y en el futuro, los millennials están preocupados por lo que está pasando en el entorno. Por lo tanto, tu propuesta de valor como marca o como empresa debe de estar coherente con lo que está pasando en el mundo. Hay que cuidar la sustentabilidad. Hoy, si tú no te identificas con un diferenciador de otras marcas, estás en una pecera donde hay muchos peces, pero tú quieres ser el elegido y la única manera es que brilles entre todos, haciéndote presente con ese diferenciador. Y otra de las cosas que estaba pasando y que nos dimos cuenta es que al pasar esto del COVID, todo el mundo nos empezamos a preocupar por nuestro entorno principal, que es la manera como sobrevivimos, ¿no? Alrededor de nosotros hay que empezar a salvarlos.
Y por eso el consumo local ahora es tan importante. Hoy las pequeñas empresas son las que están teniendo más apoyo de la gente. Hay mucha empatía para ellas. Y como empresa nosotros seguimos estas 4 pasos que les quiero compartir. Ver el vaso medio lleno. O sea, de nada nos sirve que si estamos aquí con este COVID, nos sentamos en una silla a llorar. Más bien hay que garantizar las ventas y eso se hace viendo qué es lo que tenemos y con los recursos que tenemos potencializarlos. Preparar a nuestro equipo, porque la verdad es que esto va a llegar a un momento en que se va a levantar la cortina y vamos a tener que salir todos a vapor y tenemos que estar preparados. Mientras eso llega, hay que adaptarnos a lo que podamos. Hoy es una prueba de eso y por eso felicito a Intermoda. Están iniciando nuestro nuevo formato y la verdad los aplaudo. Aplaudo a todos los que están exponiendo porque es mucho valor el que se necesita para ser pioneros en una nueva forma de hacer negocios. Una de las cosas que me gustaría también comentarles es que aprovechemos el tiempo con seminarios, con webinars, todo lo que dejamos en el tintero porque no teníamos tiempo, hoy es el momento. Pero también es tiempo de pensar qué va a pasar con nosotros como empresa o como diseñadores cuando la crisis pase. Hay que revisar cuáles son nuestros canales de venta. De nada nos sirve que tengamos un buen producto si nuestros canales de venta no están siendo óptimos. Y esos canales de venta están cambiando con esta situación. Hay que definir cuál es el surtido prioritario. Hoy no podemos tener las grandes bodegas porque tampoco podemos funcionar al 100% como lo hacíamos anteriormente. Revisar los precios. Eso es algo que está pasando mucho. La mayoría de las empresas, sobre todo de la moda, están reajustando sus precios. Los diseñadores en México están haciendo más accesibles porque no todo el mundo está adquiriendo el mismo salario. Y por último, no te detengas. Cuando esto pase, no te acomodes a decir, bueno, ya pasó y ahora ya me siento. No, hay que aprender sobre lo que está pasando y hay que crear nuevas rutinas. Preguntarte, ¿qué vas a necesitar si algún día llega a pasar una situación que te saque de tu zona de confort como la actual? Y bueno, ahora les quiero platicar un poquito del por qué estoy yo aquí. Yo soy Gabriela Sánchez, soy administradora de empresas por profesión, pero una diseñadora desde que nació. Yo desde chiquitita me la pasaba haciendo dibujitos y cuando tuve una edad más o menos razonable, busqué quién materializara mis diseños. Entonces empecé con una costurera a hacer unos vestiditos y así fue como a los 17, 18 años ya tenía una cantidad de admiradoras que iban a mi closet a pedirme la ropa prestada. Ahora sí que yo era el closet de todo el grupo de amigas. Cuando empezó a ser tan recurrente, vi la oportunidad de negocio y ahí es cuando nace Gabriel, una marca que tuve por mucho tiempo. La verdad es una marca que tuvo mucha aceptación. Yo tenía 19 años, era muy jovencita, pero pues la verdad es que en aquel entonces ya gente de Televisa usaba mi marca y eso pues me llenó mucho de orgullo. Después mi giro principal era tejido de punto. Y cuando estaba en eso, alguien me dice, ¿sabes qué? Hazme unos uniformes. Me gustó la idea y combinamos las dos cosas. Y así seguí algún tiempo hasta que conocí a mi hoy esposo y dediqué mi tiempo al hogar, nunca dejando de estar informada de la moda. Ahí es cuando a mí hizo clic esta frase de Mark Twain. Es cuando tú sabes para lo que naciste. Mi vida siempre se ha regido por la estética. Cuando dejo este tiempo, ese lapso de no trabajar, me pongo a prepararme, porque cuando te gusta el diseño, todos los que estamos aquí, ya seas comprador, ya seas expositor, sabes que es un tema del que no te desprendes. Estás viendo todo a través de la belleza, cual sea que esta sea tu giro. Cuando nace mi segunda hija, decidí emprender en haciendo vestidos de niña. No me gustaba que mi hija estuviera vestida igual que todas las niñas y ahí nace un nuevo sueño. Ese sueño duró también un tiempo. La verdad, soy muy afortunada porque tuvo mucha aceptación. Sin embargo, tuvimos que mudarnos a Estados Unidos y ahí sí es cuando se quedó el diseño guardado en el cajón, siempre tratando de estar actualizándome. Yo viví mucho tiempo, bueno, como familia vivimos mucho tiempo en San Diego y hay universidades muy buenas del diseño, donde estuve tomando algunos cursos que me permitieran
seguir mi vida. Y cuando regreso a Guadalajara, hace 10 años, me pregunto, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque ya estando en mi país, lo que tenía ganas era de diseñar, pero no tenía la menor idea de cuál iba a ser mi giro. Empecé a preguntarme qué es lo que quería hacer y una de las cosas que más me importaba era que fuera algo mexicano, que ensalzara a nuestro país y que en la medida de lo posible yo pudiera aportar un poquito para generar empleos y para hacer un diferenciador hasta lo que había yo hecho, pero sí quería que fuera mexicano. Y ahí pasa algo. Como mamá de hijos, pues imagínense la cantidad de veces que no vi la película de Cenicienta, muchísimas. Pero una vez me hizo mucho clic una reflexión que leí por ahí acerca de qué había en el símbolo del zapato en la película de Cenicienta. Y sin querer, el haber puesto la atención en esa película me dio la dirección para el paso que iba yo a seguir. En una ocasión, regresando de un viaje a Europa, venía yo en el avión con los pies destrozados, venía quejándome de cómo por haber lucido, según yo, muy bien en las fotografías, había sacrificado mis pies, me había sentido la Griselda y Anastasia de Cenicienta metiendo los zapatos que no me quedaban a fuerzas con tal de que combinaran y poder yo estar bien presentada durante mi viaje, pero el precio que estaba pagando era muy alto, porque me estaba lastimando los pies, la columna, y la verdad es que al final del día llegaba al hotel con los pies hinchados y destrozados. Fue ahí donde dije, ok, si quiero que sea mexicano, si quiero que sea cómodo, si quiero que tenga diseño, también quiero que sea asequible. Soy una convencida de que el diseño no debe de estar peleada con la economía. Creo que el diseño se debe de democratizar para que alcance más personas, porque el bien vestir no es de un bolsillo ni de una posición social. El bien vestir es un gusto, es un estilo. Por lo tanto, cuando surge esta idea, se me complementa el cuadro y entonces nace María Luna. Que María Luna es una marca de zapatos que desarrollamos como una boutique. No vendemos zapatos al por mayor. Hay muy buenos diseños en algunas marcas que solemos frecuentar mucho en los centros comerciales, marcas españolas, que te dan muy buen diseño y a muy buen precio. Pero no sabemos quién los fabricó y a qué precio los fabricó. Y el precio no es el costo monetario, el precio es quién está detrás de la fabricación. Lo que yo quería era darle trabajo en la medida de lo posible a mi gente y darle pago justo por su labor. Los obreros, los que son adornadores de zapatos, pespuntadores, durante mucho tiempo la habían sufrido porque, no sé si recuerdan, pero llegó una ola muy fuerte de importación de zapato chino y brasileño y muchos de los talleres cerraron. Entonces, yo sin saber cómo íbamos a empezar a hacer este negocio, cómo íbamos a empezar este sueño, buscamos algunos talleres para rehabilitarlos. Y en esos talleres empezamos a fabricar nuestros primeros modelos. Sinceramente, corrimos con mucha suerte, tuvo muchísima aceptación todo lo que fabricamos en un principio y fue una punta de lanza. Seguimos siendo una empresa pequeña, pero una empresa que ha crecido muy rápido. ¿Cómo fue que empezamos a comercializar nuestros diseños? Empezamos con una tienda en línea. La tienda en línea, que hoy parece cosa de todos los días y parece tan común como una sopa de letras, hace 3, 4 años no lo era. Y mucho menos vender zapatos en línea. Porque vender zapatos en línea requiere que la persona confíe en ti, no los está viendo, no se los está probando. Es algo que sí era un reto. Y el reto requería que yo conociera más de las redes, así es que es ahí donde subo al barco a mi hija, que es mi socia, y ella, que sabe muy bien de todo lo de que es la cuestión de los millennials. Empezamos a trabajar la línea hasta que después tuvimos que poner un showroom porque había mucha gente que quería ver los zapatos, pero también empezamos a vender a mayoreo y todos nuestros clientes querían verlos antes de comprarlos para sus tiendas, para sus boutiques. Y es ahí en donde combinamos las dos cosas.
Sin embargo, fuimos pioneros en el tema de vender alpargatas, por eso también es una chutique y alpargatería en México. La alpargata española, que por tanto tiempo se usaba, regresó muy fuerte en Europa en aquel viaje donde les platico que yo había ido, y yo me había venido con esa idea. Entonces fuimos casi de los primeros, si no decir los primeros, que empezamos a vender alpargatas, al menos aquí en Jalisco, y le pusimos alpargatería porque hasta el día de hoy no conocíamos a nadie que estuviera en redes con ese giro. Cuando María Luna empieza como a tener aceptación, la verdad es que hemos trabajado con gente divina. Yo siempre platico que hemos tenido la fortuna de que nunca le hemos tenido que pagar a un influencer para que promocione nuestros productos. De repente nos empezaban a llegar muchos DMs pidiendo mercancía para ellos. Entonces empezó a dar a conocer fuera de, obviamente, de Guadalajara, obviamente de México, y pasó algo. Cuando nos dimos cuenta de que nosotros salimos, empezaron a salir otras empresas, otras tiendas en línea que hacían algo parecido. Cuando alguien te está pisando los talones, la única cosa que puedes hacer es, como les decía anteriormente, buscar un diferenciador. Y ese diferenciador lo empezamos a buscar llevando María Luna fuera de México, llevándolo a las pasarelas, porque hasta el momento muy pocas marcas, a menos que seas una marca muy premium, hacen pasarelas de calzado. Estamos acostumbradísimos a ver pasarelas de ropa, incluso hasta de accesorios, pero de zapatos, porque además es dificilísimo. La verdad es que es un reto, porque estamos acostumbrados a ver a la altura de los ojos. Nadie te voltea a ver los pies en una pasarela. Cuando tú estás en una pasarela estás viéndole la celulitis a la que modela, o el cuerpazo, o estás viendo la ropa, los aretes, el cabello, pero rara vez bajas la mirada. Entonces, hacer ese tipo de pasarela siempre es un reto. Tuvimos que ir aprendiendo en el camino, pero tuvimos una suerte enorme. Nos llamaron para ser parte del Monaco Fashion Week. La verdad es que cuando recibimos la llamada, bueno, nos saltó el corazón, pero también nos paralizó el miedo. No sabíamos cómo íbamos a responder ante eso y dijimos no. Es la única vez que nos echamos para atrás, cosa de la que no es que me arrepienta, pero sí me gustaría haber tomado la decisión contraria a la que tuvimos. Creímos que nunca nos iban a volver a marcar y de repente nos hablan para hacer una colaboración junto con Vero Díaz, una diseñadora mexicana a la que aprecio mucho, y nos fuimos al Miami Fashion Week. Un logro para una empresa tan pequeñita, pues que la verdad yo lo sentía como un salto enorme. Hemos estado presentes en Miami Fashion Week, en Nicaragua Diseña, en Intermoda. De hecho, en un momentito les voy a pasar un poquito video de esta presentación que tuvimos hace 6 meses aquí con ustedes en Intermoda. Hemos estado en B-Fashion, hemos estado también en pasarelas en Yo Soy, junto con Yuri Satarain, un artista plástico de mucho renombre en Jalisco. En México Fashion Show en 2 ediciones. Hemos estado aquí en Guadalajara, también colaborando con Vero Díaz, y también lo hicimos en una pasarela en Cancún, en donde compartimos escenario con muchísimos diseñadores latinoamericanos, y entre ellos Alfredo Martínez, un diseñador tapatío con quien tenemos muy buena relación. Entonces, bueno, imagínense, o sea, es una empresita que de repente es un sueño, pero empieza a crecer y se empieza a posicionar. Les voy a pasar un videíto de cómo fue el cierre en Nicaragua Diseña, en donde además estuvieron antecesores de representantes de México, habían estado diseñadores como Pineda Cobalín. Entonces nosotros nos sentíamos verdaderamente muy halagados de la invitación. Me voy a poner a un lado para que lo puedan apreciar. Ahora les voy a presentar un poquito de lo que sucedió aquí en Intermoda en la edición 72.
Bueno, pues esto fue parte de lo que sucedió ahí. Y ahora les voy a pasar un videíto de una marca con la que colaboro ocasionalmente. Es una marca que se dedica al diseño de bolsos y t-shirts y que también ha estado presente en las mismas pasarelas. Pues esto es una probadita de lo que hemos vivido. La verdad no quería saturarlos con videos, pero sí quería compartirles que los sueños se cumplen. Y cuando llegamos a pensar a estos escenarios, pues la verdad te entran muchas ganas de hacer muchas cosas y entonces es cuando yo retomo el cuento de la Cenicienta. Aquella historia que yo había leído del por qué los zapatos y que me había hecho pensar que el zapato podría ser mi siguiente sueño de diseño. ¿Por qué un zapato? Bueno, tendríamos que empezar diciendo que la historia de Cenicienta no es la que hoy conocemos. La historia de Cenicienta empezó en el siglo XV, donde ni siquiera era un zapato, era un anillo, y después tuvo muchas versiones, fue evolucionando hasta que llegamos al punto en donde Charles Perrault, no sé hablar francés, es un escritor francés, él escribe la versión del zapato de cristal en 1697. Esa es la versión que Disney toma para hacer su película animada en 1952 y que es la que hoy conocemos, la historia preciosa de la princesa que la tenían como sirvienta y va a un baile a escondidas porque una hada madrina le convierte su calabaza en carroza y la viste toda poniéndole su zapatilla de cristal. La pregunta es, ¿por qué un zapato? ¿Por qué de cristal? Si anteriormente había sido un anillo, ¿por qué las versiones fueron cambiando? La verdad es que detrás de este cuento hay muchísimo que aprender. Y una de las cosas que a mí me llamaron la atención fue el significado, porque el autor de la actual versión de Cenicienta, que fue Charles Perrault, murió muchísimos años antes de que ni siquiera naciera Sigmund Freud, que es un neurólogo, padre del psicoanálisis, y él le dio un significado a este objeto. ¿Cuál es el significado? Que él dice que un zapato es la representación de los genitales femeninos. Hace la analogía porque dice que se introduce en un hueco el pie. Súper interesante porque si estamos hablando de que 300 años antes alguien había modificado la versión, pues sí está para cuestionarse por qué había cambiado el elemento que hacía que el príncipe conociera a la princesa. Otra de las características es que el tacón, según Sigmund Freud, significa la parte fálica masculina. Y la transparencia, el corazón puro de la princesa, y el cristal, la virginidad, que se puede romper. Cuando te pones a entender un poquito qué hay en la mente de las personas y le investigas al cliente, a tu consumidor, y empiezas a encontrar cuáles son los motivos por los que te va a comprar, entonces empiezas a hacer una marca diferente. Hoy por hoy tú pones en el Instagram un buscador de una marca y en la barra de abajo te van a salir todos tus competidores. Como decía antes, es una pecera, es saber a qué pez escogen. Pero tú tienes que ser el pez que tenga la luminiscencia, el pez que te haga brillar para que seas el elegido ante tu cliente. Y con eso también que sea no nada más un consumidor, sino un cliente fiel. Cuando empiezo a investigar todo eso, me encuentro con que uno de los grandes diseñadores y más afamados del mundo, que es Christian Louboutin, escribe esto, pues empieza a hacer también todo sentido, ¿no? Dice, Cenicienta no es solo un personaje icónico cuando se trata de belleza, gracia y cuento de hadas, sino también de calzado. Años antes de que sucediera esto del cuento, toda esta historia
de Cenicienta había pasado por versiones de que la princesa usaba también una sandalia de madera con unas hilazas de piel que les ajustaba al tobillo. Y a mí lo que me decía era esto: siempre hay que estar en el momento en el que estás viviendo, estar buscando los símbolos que te representen. Por eso nosotros en María Luna siempre hemos buscado estar conectados con los jóvenes. Y aunque parezca imposible, aún en estas circunstancias en las que nos estamos enfrentando a muchos retos desconocidos, si te gusta el diseño, si te gusta emprender, si lo que te gusta es estar en la industria de la moda, hay que atreverse y hacer tu propio cuento de hadas. Porque como decía Cenicienta, hay algo que nadie me puede prohibir y eso es soñar. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy y los quiero dejar con una frase. Un par de zapatos puede cambiar tu vida y si no, pregunta a la Cenicienta. Muchas gracias. Gaby, a nombre de todo el comité que conforma Intermoda, te agradecemos mucho el haber participado en nuestro evento. Esperemos que no sea la última vez. Y bueno, a todos ustedes los invitamos a mantenerse al tanto de nuestro programa el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias. Gracias.